¿Alguna vez te ha pasado que estás discutiendo con alguien y dices, ¿cómo puede pensar tan diferente a mí si en realidad estamos viviendo exactamente la misma situación? O tal vez ha pasado que algo que para ti es obvio, para otra persona realmente no tiene ningún sentido. Y en realidad ahí surge la gran pregunta. Si todos vemos con los mismos ojos, ¿por qué todos pensamos tan diferente? ¿O por qué no vemos lo mismo? La percepción, porque no percibimos el mundo tal como es, sino como nuestro cerebro lo interpreta. No lo percibes el mundo de una manera objetiva. Cada vez que miras, observas o sientes algo, no solamente recibes esa información del entorno, sino que toda esa información se llega a mezclar en tu cerebro con emociones, con recuerdos, con experiencias, aprendizajes, pensamientos, necesidades y un montón de cosas más. Y a partir de toda esa combinación se construye lo que llamamos como realidad. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo momento, pero recordarlo, interpretarlo o sentirlo de maneras completamente distintas. Hoy, en este video, vamos a aprender cómo tu cerebro crea la realidad y cómo tus emociones pueden cambiar lo que percibes. Y por qué tu mente, sin que te des cuenta, completa los vacíos que no ves. Porque entender la percepción no solo te ayuda a comprender el mundo, te ayuda a comprenderte a ti mismo. Hay 5 tipos de percepción. ¿Y por qué 5 tipos? Porque cada sentido tiene su propio canal. Pero a pesar de que cada uno tenga su propio canal, trabajan juntos para crear una experiencia coherente. Primero tenemos la percepción visual, que es donde interpretamos lo que vemos. El cerebro transforma la luz captada por los ojos en imágenes, con forma, con color, con movimiento. Por ejemplo, al ver esta florcita de aquí, nuestro lóbulo occipital, que es nuestra corteza visual, va a recordar su tamaño, su ubicación, su forma. Y aquí viene algo, tu cerebro no solo muestra lo que ves, sino lo que crees ver, influida por emociones, expectativas y recuerdos. Después tienes la percepción auditiva, donde interpretas todos los sonidos del entorno, voces, música, ruido. Por ejemplo, puedes reconocer la voz de alguien sin ni siquiera verlo. Pero también hay un dato curioso. Cuando estamos ansiosos o con miedo, los sonidos los percibimos de una manera más amenazante. Después tenemos la percepción táctil, que viene del tacto, de todo lo que tocamos. Entonces tu cerebro interpreta su forma, su presión, su temperatura. Por ejemplo, al tocar una textura fría y rugosa, tu cerebro va a interpretar todas esas sensaciones para identificar qué material es. Y aquí viene un dato curioso. La percepción táctil tiene un componente emocional muy alto, porque, por ejemplo, un abrazo nos puede traer seguridad y calma. Después tenemos la percepción olfativa, donde los receptores nasales envían señales al bulbo olfativo, que está conectado con la amígdala y el hipocampo. Por eso cuando hueles algo a veces te puede traer recuerdos. Y muchas veces todos los olores tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Tenemos la percepción gustativa, donde reconocemos sabores. Pero por ejemplo, si estás resfriado, todo te va a saber igual y todo te va a oler igual, porque tanto el olfato como el gusto están conectados y trabajan en conjunto. Y también algo muy curioso que pasa aquí es que, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, hace que disminuya nuestro gusto por la comida y el olfato. Con todo esto, es muy importante entender que la percepción no solo es sensorial, sino que es emocional, porque como vimos anteriormente, todo está muy conectado a la amígdala, a la memoria, a las emociones. Todo lo que percibes va a pasar por ese filtro emocional, la amígdala, el centro de las emociones, y tu corteza prefrontal, que es lo que nos permite razonar, que yo le llamo nuestro cerebro pensante, trabajan en conjunto, trabajan y siempre están en constante diálogo. Pero cuando aparece una emoción muy intensa como el miedo, la ira o la ansiedad, la amígdala empieza a tomar el control de todo y empieza a bloquear de una manera parcial a la corteza prefrontal. Y es justo en ese momento cuando empiezas a distorsionar la percepción de tu entorno, porque tanto la ira como la ansiedad como el miedo hacen que veamos el mundo de una manera mucho más caótica, mucho más amenazante. Y cuando te regulas, cuando vuelves a tu estado de equilibrio y tu corteza prefrontal empieza a trabajar, empiezas a percibir lo mismo de una forma muy distinta.
Y es necesario e importante entender que toda esta distorsión de la percepción muchas veces es un mecanismo de defensa del cerebro. Por ejemplo, en el miedo. Una persona que le tiene miedo a las alturas y está en el balcón de un edificio no tan alto, pero por su miedo a las alturas, va a percibir la altura de una forma mucho más grande, lo cual puede hacer que pienses que estás en un precipicio, pero en realidad es tu cerebro distorsionando la percepción espacial solamente para protegerte. Y en la tristeza ocurre exactamente lo mismo. Estudios han demostrado que las personas con depresión pueden observar las colinas mucho más empinadas que otras, aunque físicamente no lo sean. Pero se ha demostrado que es una forma del cerebro de decirles descansa antes de seguir. Y por ejemplo, en la alegría ocurre todo lo contrario. En cambio, la alegría aumenta tu campo visual y te hace ver más posibilidades. Con esto se ha demostrado que las emociones pueden alterar mucho la forma en la que estás observando tu entorno y no simplemente cómo te sientes. Y por ejemplo, en las experiencias cotidianas de la vida, tú puedes percibir una experiencia de diferentes formas acorde a tu emoción. Por ejemplo, estás en una reunión con amigos y estás triste o estás amargado o estás con iras, nadie se te va a acercar. Pero a lo mejor tú estás percibiendo como todos me están desplazando, nadie quiere hablar conmigo. Y no te das cuenta que a lo mejor tu cuerpo está dando señales de que ahorita yo no quiero hablar con nadie, como quiero mi espacio. Y puede que tú recuerdes ese momento como nadie se me acercó, a todo el mundo le di igual. Pero, por ejemplo, si tú estás alegre, estás feliz en esa misma reunión con amigos y puede que nadie quiera hablar contigo, pero tú te acercas a hablar a las personas, tú vas a recordar ese mismo momento de una mejor forma porque vas a decir, pude interactuar, abriste tu campo visual a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, que es lo que ya hablamos previamente. Y ahora vamos a entrar a un punto muy importante que son los procesos descendientes y cómo estos llenan vacíos. Porque los procesos descendientes son la memoria, las expectativas, los pensamientos, porque tu percepción depende también de todas esas cositas que tienes en la mente. Si un objeto se mueve de una manera ambigua, tus recuerdos determinan la forma en que crees que se movía ese objeto. Porque el cerebro no solamente observa de manera pasiva, sino que predice e intenta completar esa información en base a lo que ya conoce, en base a tu memoria, a tus recuerdos. El cerebro contiene sistemas especializados para detectar rostros, medir distancias y reconocer amenazas. Todos estos trabajan de una manera coordinada, pero a veces entran en conflicto, y ahí es cuando hay los cortocircuitos que nosotros le decimos a nuestro cerebro. Como por ejemplo, puedes sentir curiosidad por algo nuevo, por saber qué pasa, pero al mismo tiempo te da miedo. Y ahí las emociones actúan como reguladores, enseñándole al cerebro qué información debe priorizar. Y este fenómeno se conoce como la hipótesis del afecto como información, cuando la emoción guía la percepción y toma las decisiones. Por ejemplo, caminar en un bosque. Si estás tranquilo, tú percibes los colores, los sonidos con claridad, con gusto, con alegría. Pero si estás ansioso o con miedo, te vas a fijar en las sombras, en los huecos, en los ruidos que percibes como amenazantes porque es la percepción protegiéndote. Un ejemplo claro de todo esto es la película La vida es bella. Porque para el niño estar en un campo de concentración siempre fue un juego. Fue un juego en el que tú tienes que estar atento y lo percibía de una manera divertida. Mientras que para el papá, que sabía cuál era la realidad, lo percibía de una forma más amenazante y con mucho miedo. Y en todo esto hemos observado que tu cerebro realmente crea la realidad que estás viviendo y que el papel más importante en todo esto son las emociones que tenemos, porque es donde se empieza a moldear nuestra atención. Por ejemplo, el estrés estrecha el foco y te hace concentrarte más en detalles muy específicos. La alegría, los estados positivos aumentan el campo visual, mientras que la tristeza, la depresión reducen el campo visual. Y ahora que topamos el tema del estrés, esto también nos ayuda a entender cómo las personas podemos observar todo de una manera diferente. Por ejemplo, todos nos estresamos.
A todos llega un momento en el que el estrés se nos sube un poquito la cabeza. Pero si tú a una persona le dices que el estrés es malo, que solamente genera burnout, que te quema, que no te permite observar, que te colapsa, que te bloquea, esas personas el estrés las va a consumir más y van a hacer que su funcionalidad baje. Pero si a otro grupo de personas les explicas que el estrés es adaptativo y que de cierta forma puede ayudarte a ser un poco más funcional, porque te hace enfocarte más en los detalles, hace que seas más activo, se dispara una parte de tu sistema de supervivencia, van a ver el estrés como un aliado, como una forma de esto me está ayudando a crecer. Las reacciones de estos dos grupos van a ser completamente diferentes. Aquí su funcionalidad va a bajar, como les dije, y en cambio aquí la funcionalidad va a aumentar, porque observan lo mismo, pero lo perciben de dos maneras diferentes. Y una pregunta muy importante es ¿cómo se llega a estudiar todo esto? Para entender cómo las emociones guían la atención, investigadores han usado la técnica de sondeo espacial. En este experimento se muestran dos palabras, una emocional y una neutral, en diferentes puntos de la pantalla. Luego en la pantalla aparece un punto y los participantes deben detectarlo lo más rápido posible. Cuando el punto aparece donde estaba la palabra emocional, las personas reaccionan más rápido, lo que indica que su atención fue dirigida por la emoción. Y digamos que este mismo grupo de personas, de participantes, observan en una pantalla las palabras felicidad y peligro. Las personas con ansiedad se van a concentrar mucho más donde dice peligro y van a empezar a crear imágenes amenazantes. Porque muchas veces algo que pasa en la percepción es que nuestras emociones nos llevan a tener sesgos de negatividad. Y en conclusión, podemos decir que nuestro cerebro no es una videocámara que graba la realidad. Es un intérprete creativo que mezcla lo que ve con lo que siente, con lo que recuerda, con lo que espera, con lo que necesita. Por eso un grupo de personas puede vivir la misma situación, pero cada uno puede recordarlo de una manera diferente. Y quizás nuestra percepción siempre se va a alterar, porque es una experiencia subjetiva que tenemos. Pero quizás con toda esta información que tenemos podemos ser más conscientes de lo que realmente pasa. Por eso muchas veces en terapia con mis pacientes trabajamos en lo que esperábamos, en lo que realmente vimos, en lo que creemos haber visto, en lo que necesitábamos de esa experiencia, en lo que aprendemos. Porque comprender eso nos ayuda a interpretar mejor nuestro entorno y llegar a vivir una percepción un poco más consciente. Por eso te invito a observar tus experiencias con curiosidad, en lugar de dejarte llevar por los sesgos emocionales o los sesgos de negatividad. Porque recuerda que tu cerebro crea la realidad y es quien puede llevarte a donde tú quieres llegar. Así que te invito a seguirme aquí en mi canal de YouTube, en Instagram y en TikTok para aprender más sobre nuestro cerebro, sobre cómo funciona, sobre lo que nos quiere llegar a decir. Y también, si quieres agendar una cita conmigo, puedes hacerlo en sinapsiaviva.com o directamente en mi perfil en Instagram, sinapsiaviva. Así que nos vemos en una próxima, les mando un beso grandote y espero verlos pronto.